Esta transmisión en streaming es posible gracias al Centro de Producción y Medios del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Este evento además se está transmitiendo por el canal YouTube de Diálogo UCI, de tal manera que les invitamos a usar el chat de transmisión en vivo para dejar sus comentarios y preguntas. Y bien, continuando con nuestro enfoque de hoy, actuar con flexibilidad y resiliencia, presentamos a continuación el quinto panel del Congreso Comunicación Interna hacia un nuevo horizonte, el cual está conformado por consultores que nos mostrarán su visión en torno a este importante foco. El mismo estará moderado por Maximiliano Blanc desde Argentina, con la participación de Laura Verassi desde España, Carolina Laumann y Luciana Colavella desde Argentina, Silvia Carrillo desde Perú y Andrés Estremis desde Paraguay. Para tener una mejor experiencia, les invitamos a usar los hashtags numeral Diálogo UCI, numeral Consim 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo UCI y numeral Panel 5 Consim para este panel. Permítanme presentarles a las personas que nos van a acompañar en la mañana de hoy. Andrés Estremis es director de BW Comunicación Interna Paraguay, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, posgrado en Medios y Opinión Pública y diplomado en Innovación Humana y Desarrollo Organizacional. Durante su trayectoria laboral, asesoró a empresas, organizaciones e instituciones en todo lo relacionado a imagen corporativa, inserción en redes sociales, capacitación en diferentes temas de su área de estudio, organización de eventos, diagnóstico y puesta en marcha de planes de comunicación. Luego se especializó en comunicación interna, donde como integrante del equipo de Latinoamérica de BW, adhiere el propósito de conectar a las personas para ser mejores empresas. Fue socio fundador de la Asociación Paraguaya de Comunicadores Internos y desde allí promovieron la realización de la Cumbre Paraguaya de Comunicación Interna durante 4 años. También es el editor del Diagnóstico de Comunicación Interna de los años 2015, 2017 y 2019. En la mañana de hoy también nos estará acompañando Carolina Laumann, graduada como profesora y licenciada en Lingüística Inglesa de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Ha trabajado en empresas de primer nivel, instituciones educativas, en el ámbito público. Ha sido voluntaria en diversas ONGs y es biobecaria del Goethe-Institut en Alemania. Ha impulsado iniciativas y estrategias de comunicación interna y liderado equipos multiculturales en proyectos de envergadura internacional. Realizó especializaciones en MBA en programas ejecutivos y cursos de posgrado en la Universidad Católica de Cuyo, Universidad Austral y su Escuela de Negocios IAE, Universidad Católica Argentina. Para entender mejor el ámbito de las empresas, a la par que adquiría experiencia profesional, desde hace 5 años es socia de Entendimiento Consultora especializada en comunicación interna en la provincia de San Juan, Argentina. En los últimos años, su foco de atención está orientado a la transformación organizacional, actualmente formándose y acompañando a clientes a través de metodologías ágiles, gestión del cambio y abordajes apreciativos para procesos de cambio cultural en las organizaciones. Asimismo, Laura Verassi también nos estará acompañando en la mañana de hoy. Ella es especialista en comunicación interna, cofundadora y directora de Vector C, comunicación interna, consultora dedicada exclusivamente a la disciplina. Se graduó como diseñadora gráfica y realizó su carrera de posgrado en teoría del diseño comunicacional en la Universidad de Buenos Aires, donde fue docente de la asignatura Semiología para Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU, profesora colaboradora de la asignatura Comunicación Interna en la Universidad Oberta de Cataluña, y en el módulo de liderazgo de la asignatura Habilidades Directivas, Management y Liderazgo del Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación en la Universidad Jaume. Además, es autora del libro Guía Fundamental de la Comunicación Interna 2018. Luciana Colavella estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Hace 6 años trabaja en la agencia Forman Schuck, Comunicación Co-Creada, desempeñando actividades de consultoría y coordinación, donde además se especializa en temas de gamificación aplicados a la comunicación interna. Es directora del CIFEST, el primer festival de innovación en comunicación de Iberoamérica. También es directora del Hackathon
de comunicación interna. Se desempeña en paralelo la coordinación de la Comisión de Agencias, Consultores y Empresas de CI de la Asociación Argentina de Comunicación Interna y es coordinadora administrativa de Campus de Comunicación, un espacio de capacitación online liderado por Joan Costa, Guillermo Bosovic y Alejandro Formanchuk. Además, nos estará acompañando Maximiliano Blanc, licenciado en publicidad con varios posgrados y programas en diferentes áreas. Él es comunicador social, cofundador, socio y CEO de BW Comunicación Interna, agencia líder en comunicación interna en LATAM. Además, es miembro de Diálogo CI y secretario de la Asociación de Consultores y Agencias de Comunicación Interna en la Argentina. Además, es profesor en el Digital Talent Programa en Digital House y ex profesor de la Maestría para la Gestión del Cambio en la Universidad Austral, conferencista y speaker en varios congresos de comunicación interna desarrollados en Latinoamérica. Silvia Carrillo Santis, Strategic Center 4C, ex Latam Strategic Center, Senior Consultant y también es gestora de metodologías en comunicación, cultura, clima y cambio organizacional en Latinoamérica con más de 20 años de experiencia, directora general de Eco Consultores y fundadora de Observatorio 4C en el Perú. Igualmente, trayectoria como presentadora de radio y televisión en Colombia y directora de comunicaciones en los sectores hidrocarburos y educación. Importante trayectoria como consultora y conferencista en más de 300 empresas nacionales y transnacionales en América. Además, es catedrática en temas de comunicación estratégica, cambio y cultura en universidades en Colombia y Perú a nivel de especializaciones y maestría. Asimismo, también es líder en los temas de comunicaciones para los programas corporativos de la Universidad del Pacífico. Es cofundadora del Diplomado en Gerencia Estratégica de la Comunicación Interna de la Universidad Pacífico. Es blogger de los EU Organizational Communication Center, Honor Member de CXLA y también es coach del Power Association LATAM, formación académica, además como comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte Colombia, con una especialización en marketing y MBA de la misma universidad, estudios en comunicación organizacional en la Universidad Javeriana y en el Change Management del MIT, formación como coach ontológico de Newfold. Estas son las personas y panelistas que nos van a estar acompañando en la mañana de hoy. A todos ustedes, la más cordial bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Estoy sorprendidísimo del currículum que hemos juntado. Entre los 6 tenemos 11 minutos de que nos han leído el currículum de todo lo que hemos hecho. Y bueno, me pone muy contento estar moderando este panel con colegas y con amigos. A todos los conozco, con todos en algún momento me he cruzado laboralmente o hemos compartido alguna charla o algo, así que la idea que ya nos encontramos previamente era que esto no sea un panel de expositores, sino que sea una charla entre colegas, así que siéntanse libres de abrir el micrófono y conversar. La idea es, somos comunicadores sociales, así que conversemos de comunicación interna. El tema que nos convoca hoy y que estuvimos hablando previamente tiene que ver con la mirada del futuro de la comunicación interna, ¿no? ¿Cómo va a ser la comunicación interna de acá a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Y yo creo que nos encontramos en un momento de múltiples cambios. La comunicación interna ya venía cambiando, ya estaba modificándose, ya las cosas que se hacían eran diferentes. Vienen años de que venimos pensando mucho en las personas y no tanto en las compañías, y en el medio nos cayó una pandemia que aceleró un montón de procesos, y sobre todo los procesos que tienen que ver con el mundo tecnológico. Hay todo un mundo tecnológico que las compañías quizás antes no ocupaban, tenían las herramientas, pero preferían juntarse personalmente, preferían tener reuniones en vivo, y la pandemia nos obligó a abordar un mundo tecnológico, a tener conversaciones por Zoom, a tener este congreso, que antes hubiera sido presencial a través de Zoom, y ahí está el desafío de la comunicación interna, cómo abordar eso. No sería raro pensar en unos años que un bot sea el que arma un programa de comunicación interna. Y probablemente ese bot pueda hacer un programa
que sea súper eficiente, porque dentro de una red de colaboradores pueda conocer qué es lo que posteó cada uno, conocer qué son los parámetros de la empresa, conocer cuáles son las cosas más importantes que hay que comunicar, cuándo es el momento que hay mayor gente conectada, cuándo es el momento que hay más gente interesada en ese mensaje que va a estar presente. Entonces un bot probablemente pueda armar un plan de comunicación interna muy eficiente y eso nos falta mucho. Miren, les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo soy profesor del Digital Talent en Digital House y cuando entré me contaron un mito, ¿no? Que dicen que una de las clases que se dan es una clase de robótica. Y una vez un chico en esa clase de robótica tenía que presentar su examen final. Su examen final, el chico se presentó ante todos sus compañeros con una computadora y con un dron. En el dron tenía abajo una camarita y un puntero láser. El profesor, cuando ve esta parte de robótica e inteligencia artificial, le dice, bueno, mostranos tu trabajo final. El chico aprieta un botón, el dron se eleva y dentro del aula empieza a navegar por la cabeza de todos los compañeros que están ahí, con la particularidad que con algunos de ellos se prendía el láser y les marcaba en la frente con el punto de láser. Luego de pasar por arriba de todos los compañeros, el dron vuelve a la mesa y termina la presentación. Entonces el chico toca dos botones en su computadora y dice, el 78% de las personas que están acá son feas. Obviamente se produjo como un silencio, todos se miraron como diciendo, bueno, entonces el profesor le dice, bueno, además de saber que podés volar un dron, contanos qué es lo que sucedió. Entonces el chico agarra y dice, bueno, yo lo que hice fue crear un algoritmo, ese algoritmo se subió a Instagram, en zona de la Argentina, ese algoritmo buscó todas aquellas fotos que tenían más de 500 likes, todas esas fotos que tienen más de 500 likes, el algoritmo lo tomó como personas que son bellas. A partir de ahí tomó patrones, como por ejemplo color de ojos, color de pelo, tamaño de su nariz, tamaño de su mentón, y hizo en vivo el dron una, digamos, una semejanza facial entre la persona que estaba filmando y ese algoritmo que había creado. Y aquellas personas que no eran los mismos patrones de la imagen, los marcaba con un láser. El 78% fue marcado con un láser, con lo cual el 78% para este algoritmo la gente es fea. Más allá de lo que puede uno reírse o llorar con este tipo de cosas, lo que me parece importante destacar, más allá de la anécdota, es que nosotros nos vamos a presentar a comunicar en un futuro muy cercano con personas de ese tipo, chicos, jóvenes, que tienen esa característica, que se relacionan con las redes sociales de una manera, que pueden hacer programar una aplicación, que tienen su vida conectada a través de un montón de dispositivos, que tienen una forma muy diferente quizás a la que nosotros estamos preparados para comunicar. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a adaptar esos mensajes a estas nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a manejar estos nuevos mensajes de comunicación interna con generaciones que se manejan y que fueron creadas y cultivadas en un ambiente diferente al nuestro? Así que bueno, este es el disparador. Abro el panel, Caro, yo sé que de estas cosas a vos te gusta hablar, así que contanos, ¿cómo adaptamos el mensaje a los nuevos públicos, las nuevas generaciones, incluso las organizaciones grandes, las organizaciones pequeñas? ¿Cómo hacemos en el futuro para adaptar eso? Sí, qué buena historia, Maxi. Bueno, buenos días a todos, encantada de estar compartiendo este momento con ustedes. La verdad que maravillada con todas las exposiciones anteriores y hasta con esa sensación de qué nos queda por decir, porque de acuerdo con todo, pero sí tengo algo que decir y compartir y va por el lado de tu pregunta, Maxi, en tanto a esta gran diversidad de distintos tipos de organizaciones. Y también me causó mucha gracia cuando nos leyeron el currículum que vos dijiste, que tenemos 11 minutos de currículum, por Dios. Y claro, y como que recordaba parte de mi experiencia en empresas grandes y desde hace unos años
me está tocando vivir otro tipo de realidad. Esa realidad que quizás está un poco más alejada de ciertas cosas que hemos estado hablando y compartiendo en estos días, y que también la tenemos que tener en cuenta porque en algún momento son muchísimas realidades que empiezan a convivir. Y las empresas grandes quizás que están con sus casas matrices en las capitales, de repente tienen equipos de comunicación muy potentes, muchos de ustedes como consultores acompañan esos equipos, pero tengo un mensaje de los colegas de esos equipos de comunicación de las sucursales que están en el interior de un país, que están en otro tipo de contexto. Y ahí lo que nos transmitían en un encuentro con colegas acá en la provincia de San Juan, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, es que por ahí reciben algunas instrucciones o algunas campañas de comunicación interna, algunos mensajes, más que nada en este contexto de pandemia, que el formato de la acción, el formato del mensaje, los tiempos, no se adecúan a la idiosincrasia local, al contexto local. Entonces, desde ahí, esta diversidad de distintas realidades que nos toca, no solamente de interlocutores, como vos mencionás, las generaciones nuevas, estos chicos que vienen con la cabeza, sino también con esta globalización de empresas grandes, con sucursales en otros puntos territoriales que viven otro tipo de realidades. Entonces por ahí se producen un poco de choques, y así como estamos llamados a acercar a los equipos de trabajo al interior de nuestros propios equipos de trabajo de comunicadores, también tenemos que acercarnos para acercar esas distintas realidades y adecuar mucho mejor nuestros mensajes. Es así, tal cual. Nosotros siempre vemos, quizás en el caso de Argentina, Caro y yo estamos en Argentina, Caro en San Juan, yo en Buenos Aires, y sí, muchas veces sucede que uno es muy centralista, y me imagino que en el resto de Latinoamérica suele suceder que uno es muy centralista y mira mucho la ciudad capital y no mira alrededor. Andrés, contame cómo es en Paraguay. ¿Cómo es en Paraguay? ¿Es igual, es de la misma manera o es más federal? No, es bastante similar desde ese punto de vista. Bueno, primero y principal, buenos días a todos y un honor y un placer estar compartiendo con ustedes. Primero hay una particularidad que tiene que ver con que las empresas multinacionales, que son a nivel regional, no tienen el centro, el epicentro en Paraguay. Entonces, esta problemática que Caro acaba de relatar, un poco también le pasa a los equipos de comunicación de Paraguay, ¿sí? Y a partir de eso, en cómo adapto yo los mensajes a estas realidades locales. Como muchos de nuestros colegas dicen, esto de tropicalizar un poco en el mensaje, en la forma de decir, con la particularidad que existe con Paraguay, también en la utilización de otro idioma más, como es el idioma guaraní, que es el idioma más hablado del país y es uno de los 2 idiomas oficiales que tiene el Paraguay. Entonces, desde ese punto de vista ya hay un desafío. Sumado a eso, también hay una cierta centralidad de la capital, de Asunción, que es donde yo vivo, pero se presta mucho atención también a las particularidades regionales que existen. Si bien Paraguay es un país más pequeño, existen particularidades regionales, y en ese sentido tratamos de acompañar a esas empresas en generar esa escucha de ver cómo llego de una mejor manera con el mensaje. Desde el punto de vista tecnológico, a veces la accesibilidad a la tecnología, o a veces desde el punto de vista del lenguaje, o desde la forma en contar las historias. Hay diferentes influencias, si estás más cerca de Brasil, si estás más cerca de Argentina, si estás más en un espacio agrícola. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas de cómo ir trabajándola. Y en ese sentido, más allá de que haya tecnología, es aprovechar esas tecnologías para generar esos espacios de escucha, trabajar con los colaboradores y también ir seteando de cuáles son las mejores alternativas para poder llegar a la gente, cómo contar esas historias de una manera de que efectivamente le llegue
a cada uno de los colaboradores y les haga sentido el mensaje y no que lo sientan como algo ajeno. Me parece que a partir de esa escucha y de ese trabajo en conjunto es que se llega de una mejor manera. Genial. Bueno, esto de tener un doble idioma en un país debe complejizar seguramente. No sé, Laura, desde España, si a vos te sucede lo mismo con el catalán, o no pasa eso. Sí, sí pasa, y de hecho España es, o sea, nosotros que los países latinoamericanos tienden a ser como un poquito más uniformes, ¿no? Por toda nuestra historia, bueno, ya conocemos cómo se van generando nuestras naciones, pero, por ejemplo, España son muchas naciones, y cada una, no solo hablando del idioma, son como culturas bastante distintas, con tradiciones distintas, y es interesante cuando uno trabaja en proyectos nacionales, o sea, de todo el territorio español, como hay que empezar a adaptarse a diferentes cuestiones, porque de pronto no solo pasa con el catalán, también tenemos el vasco o el gallego, o sea, realmente son idiomas distintos. Entonces también hay que poder contemplar en las estrategias esto, si hay que adaptar, si no hay que adaptar, pero para que se den una idea, lo distinto que es, incluso a nivel feriados o festivos, hay hasta festivos locales por ciudad. O sea, yo puedo tener un festivo hoy aquí en Barcelona y cruzar el Besós, que es un río que divide, y que en Badalona, que está al lado, que no, que estemos trabajando. Entonces es como muy diferente, los tiempos también se manejan de manera diferente por esto. Hay como... la percepción, es, por lo menos la mía, que viví como el cambio, es como de menor aceleración también, ¿no? Como que hay más tiempo para incorporar estas variables y como menos alarmismo, ¿no? De pronto la gente está tan acostumbrada a convivir con dos idiomas a la vez que de pronto, no sé, alguien se olvida de poner una tilde y no es que, las vestiduras, una tilde, por Dios, o sea... hay más costumbre como a la variedad también. Y eso es interesante desde un montón de cuestiones que también a nosotros desde las empresas nos interesan, ¿no? Como lo que es la inclusión, como la tolerancia, la apertura mental. Es muy interesante esto. Sí, total, creo que estamos coincidiendo todos en que, bueno, la diversidad que hay en respecto al tema cultural dentro de un país es muy grande y la importancia de la segmentación y quizás de la microsegmentación, en un universo ideal hacer un mensaje específico para cada uno de los colaboradores, ¿no? Me parece que es como ese aspiracional que quienes estamos en comunicación quisiéramos poder lograr, que armemos un mensaje para cada uno de los 5.500 trabajadores que están en nuestra compañía. Y obviamente en ese mensaje nosotros como consultores tenemos que estar, pero sin duda el rol del líder, como hemos hablado durante estos últimos 48 horas aquí en el CONSIM, es clave. Contame, Silvia, un poco cómo lo ves vos, ¿no? Mirando hacia adelante esta nueva comunicación interna, cómo juega el rol del líder en esta hipersegmentación y cómo podemos nosotros ayudar a los líderes. Muy bien, bueno, primero un saludo muy especial a todos los que se conectan desde Iberoamérica en esta fiesta de la comunicación interna que comenzó ya hace 2 días y gracias por la invitación. Por supuesto que aquí los líderes tienen este papel que moviliza, que ejemplifica, que modela y que necesita de mucho entendimiento y comprensión de esas lógicas de pensamiento humanas que conforman sus organizaciones. A nosotros nos ha encantado mucho desde la consultora que lidero poder apalancar esta mirada de entendimiento y reconocimiento de estos perfiles humanos utilizando una tecnología blanda maravillosa que se llama la dominancia cerebral en comunicación, que permite entender esos grupos humanos y que los puedas clasificar un poco para poder diseñar mejores estrategias para enganchar con ellos, para vincularlos a ellos. El líder básicamente se proyecta hacia sus equipos de trabajo, pero para esa proyección y que permita poder llegar con contundencia, tiene que entender y comprender esas lógicas de pensamiento. Si tengo colaboradores más frontales derechos, abiertos a la creatividad, a la imaginación, cómo utilizo códigos para llegar de esa manera. Si tengo colaboradores más basales y frontales izquierdos desde esta metodología y enfoque de trabajo, donde necesitan más estructura, organización, enfoques muy lógicos, pues entonces generaré códigos y conversaciones y mensajes adaptados precisamente a esa mirada.
Y si tengo colaboradores más basales derechos, que es la otra enfoque que nos acompaña desde esta mirada de las neurociencias y la dominancia, pues es entrar a hablar con esa mirada mucho más conciliadora, enfoque de persona al 100%. Entonces, ¿cómo podemos hablar cuando tenemos esa multiplicidad y esa diversidad a un cerebro 360 grados? Donde voy utilizando estos distintos códigos para poder enganchar en algún momento, para poder vincular a esos distintos colaboradores, a esa diversidad que hoy en día conforman nuestras organizaciones. Entonces yo creo que hay un reto y un desafío desde un liderazgo que sepa entender y comprender más allá de lo evidente. Como decía el ponente anterior, que tenga ese observador mucho más abierto, con una escucha maravillosa precisamente para poder hacer adaptaciones que permitan llegar con mayor facilidad y movilizar. Tal cual, ¿no? Movilizar a la gente, motivar, darle motivos. Bueno, Lu, vos de esto sabés un montón, trabajás un montón con líderes. Contame cómo los ves hoy a los líderes en este momento tan particular, ¿no? ¿Cómo ellos están llevando este tema? Porque nosotros tenemos una mirada de los líderes muy crítica, siempre los estamos mirando que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que tienen que hacer aquello, pero nunca los miramos como seres humanos, como parte de un proceso que también necesitan acompañamiento, también necesitan herramientas. ¿Cómo los ves vos hoy, Lu, en este momento tan especial? La primera respuesta que te voy a dar es que están muy exigidos. Muy exigidos por el contexto, porque estamos todos como corriendo detrás de solucionar un problema que nos vino como desde el cielo, sin ningún preaviso y sin ninguna herramienta para atacarlo, pero también como con esa obligación, hasta si se quiere, moral, de que son quienes algo tienen que hacer con lo que pasa. Me quiero sumar un poquito a la pregunta anterior para entender el punto, pero digo, en estos días en el Conciencia se hablaba mucho de los públicos, inclusive en eventos anteriores en otros momentos del mundo, se hablaba de los mensajes y cómo llegar a la gente, y cómo llegar a todos al momento. Y creo que hoy estamos en una situación en donde el público, la idea de público está siendo reformulada. Creo que el público ya no son grupos, ya son personas, digamos, individuos, unos a unos, a unos a unos. Lo cual se dificulta, porque si antes nosotros queríamos homogeneizar mensajes, pero teníamos por ahí la posibilidad de llegar a muchos a la vez, hoy están borradas las barreras y los límites para que eso suceda. Y creo que ahí los líderes son los principales encargados de poder llegar a este a uno. Antes el monopolio de la comunicación lo tuvo siempre el área de comunicación interna. Creo que estamos en una revolución en donde el monopolio no lo puede tener el área. Y es interesante entender que ese cambio de visión tiene que estar por delante del líder. El líder hoy es quien comunica más que un área. Siempre lo fue, pero digo, sensibilizándose de ese lugar y entendiendo que ese rol es más importante inclusive que el desarrollo profesional que cada uno tenga dentro de una organización y de llegar a sus objetivos de área, sino que siempre uno es primero un líder de comunicación bueno o malo. Vamos a entender un poco que un poco los objetivos cambian. Ya el objetivo del área no es llegar al número que se nos plantea como área. Los objetivos de área primero es utilizar la buena comunicación para alcanzar eso. Y las figuras para hacerlo, los dinamizadores de esto son los líderes. Siempre. Totalmente, y comparto lo que decís vos, y también una mención que hago, y es una expresión para que cualquiera también se sume respecto a esto. Vos decías, Lu, esto de lograr los objetivos, ¿no? Nosotros a los líderes les pedimos lograr los objetivos, pero también comunicar bien. Pero los medimos solamente por los objetivos, no los medimos por si comunican bien. Entonces el líder claramente va a poner más foco en lograr un resultado que comunicar, porque en la comunicación no se lo mide. El bono no se lo dan porque se manejó bien con su gente, se lo dan porque logró las ventas. Lau, ¿qué pensás vos? Sí, justamente sobre esto, ahora en temporada de pandemia es como que la gente cayó en la cuenta de este rol de comunicación, ¿no? Porque es totalmente como lo estás diciendo. De hecho, con Joana lo decíamos en el último libro, esto de no es un valor, o sea, yo le pido al líder que comunique, pero no lo voy a valorar por eso. Entonces lo dejo básicamente liberado al azar, o sea, con los que tengan ganas lo van a hacer, los que no tengan ganas no lo van a hacer. ¿Qué pasó? En temporada de pandemia
se les empezó a pedir realmente que operaran como comunicadores. Y la gente les empezó a exigir que su jefe fuera un buen comunicador. Y de hecho, en uno de los estudios que hizo una consultora amiga nuestra de recursos humanos, salía justamente esto, ¿no? Como las personas, los colaboradores, valoraban súper bien a las áreas de comunicación, como el trabajo que hicieron durante la pandemia, súper bien valorado. De hecho, hoy yo justo a mis manos un estudio que decía que se hizo a 300 empresas, y es el 85% de las empresas entrevistadas dicen que el área de comunicación de pronto está mejor valorada por el resto de la empresa. Entonces, como que las áreas de comunicación, súper bien. Pero cuando se hace esta misma pregunta por los jefes directos o los líderes, no les fue tan bien. Entonces, como creo que se les puso un montón de responsabilidad en sus manos de la noche a la mañana, sin tener en cuenta si estaban o no o capacitados, o si tenían las habilidades o las herramientas o las ganas de hacerlo, o si tenían la capacidad física, mental, emocional en ese momento, porque también son personas, de hacer ese trabajo, ¿no? O sea, no nos pusimos a pensar en eso tampoco. Tal cual. Y de hecho, nosotros también cuando hablamos de los líderes, y esto fue en la charla previa que tuvimos, el cafecito que tuvimos, y acá Silvia habló un poquito de esto, quizás Silvia podés volver a contarles a todos lo que nos contaste a nosotros, es también la comunicación entre ellos y la comunicación como contenedores, ¿no? O sea, el líder, además de tener que comunicar cuestiones del negocio, en estos momentos también tiene una función fundamental como persona que contiene a su equipo, que escucha a su equipo a distancia, a través de una herramienta tecnológica, con una conexión que por ahí se corta, con a sus hijos alrededor, con sus tareas hogareñas, y sin embargo tiene que mantenerse estoico para poder sostener la comunicación y sobre todo sostener a su equipo. Silvia, vos que has escuchado y has preguntado mucho en Latinoamérica de esto, ¿qué tenés para contarnos de estas situaciones? Bueno, lo primero es que yo parto de un estudio que también se ha hecho recientemente desde el Observatorio 4C, con la participación de más de 530 gestores en estas temáticas de comunicación interna, cultura, clima y cambio organizacional, donde observan claramente la importancia que ha adquirido ese liderazgo comunicador. Partiendo de esto, viene esa responsabilidad tan grande de ese líder que sabe acompañar ese estado emocional de su equipo de trabajo, que lo sabe contener y que al mismo tiempo puede ayudar a desafiarlo también. Y cuando hablamos de desafiarlo, es ese líder que no solamente está haciendo ese screening de emociones de su equipo, sino que también lo está haciendo consigo mismo, porque él también puede estar afectado igualmente, o sea, hace parte de todo el sistema, por supuesto, es un protagonista más, pero al mismo tiempo es ese líder que logra observar cuáles son esos juicios y esas creencias que están detrás de esas emociones de su equipo de trabajo. Y mira que ahí hay un desafío comunicacional maravilloso a nivel de la conversación. ¿Cuáles son esas conversaciones claves que tengo que tener con mi equipo para entender dónde están estos miedos, esta incertidumbre, esta confusión, esta ansiedad? ¿Y qué necesitamos entrar a comunicar? ¿Cuáles son esos mensajes para acompañar y contener? Partiendo, por supuesto, de esa empatía y esas ganas de ser solidarios y de una mirada mucho más benevolente también del ejercicio que está haciendo cada uno de estos grupos que conforman nuestros equipos hoy en día. ¿Cómo los estamos mirando? Los estamos mirando con mayor compasión, con mayor benevolencia. Entonces es ese líder que primero es consciente de sus emociones para poder trabajarlas consigo mismos y de sus creencias y sus juicios también, para luego entrar a mirar la de sus equipos de trabajo e entrar a impactar también esto a nivel de las conversaciones que él va poniendo en estos espacios de interacción y de reuniones. Entonces, qué oportunidad tan maravillosa que tenemos hoy en día quienes lideramos equipos para ganar mayor conciencia desde ahí, para volver a reivindicar ese espacio del diálogo tan importante y tan relevante, y para desafiar entre todos juntos esas emociones que de pronto necesitamos hoy en día desafiar para abrirnos a la esperanza, para abrirnos a la pasión por el trabajo, para abrirnos a la diligencia. Un líder, como diría Adam Grant, que está al servicio. Ponerse al servicio es precisamente activar todos estos observadores que tenemos la posibilidad de activar y de poner muy vivos. Tal cual. Ahora,
el desafío es cómo lo hacemos eso, ¿no? Porque nosotros tomamos las encuestas, medimos, lo escuchamos, lo vemos, nos juntamos con ellos, todos ustedes son profesionales que tienen vasta experiencia en este tipo de cosas, hablan con ellos, pero después, cuando tiene que suceder, a veces fallan. Andrés, ¿vos qué pensás? ¿Qué es hoy lo que les está costando más a los líderes para poder dar ese paso? Esto es lo que contaba un poco Laura, ¿no? Que se hablaba del área de comunicación interna y era pulgar para arriba, pero cuando se hablaba del líder, era un pulgar medio raro. Y la complejidad radica justamente en que a veces no tienen todas las herramientas necesarias para poder ser un buen comunicador, ¿sí? Y me parece que ahí es donde cada una de las áreas tiene más el desafío de acompañar y de ayudar a que cada uno de esos líderes formales tengan esas herramientas como para poder desempeñar su rol de una mejor manera. Vos, una de las cosas que decías, Maxi, es cómo se les exige mucho desde números, pero también se les da herramientas para eso. Se les dice, sé un buen comunicador, pero si vos no le das esas herramientas como para poder desarrollarse, ahí es que resulta mucho más complejo. Sumado a eso, me parece que es súper importante que al momento de poder trabajar cada una de esas estrategias, hagamos ese espacio de co-creación, de colaboración con ellos, desde el punto de vista de qué es lo que necesito para el negocio y cómo los ayudo yo a poder pensar en cómo lo logro con cada uno de los equipos. A partir de eso es que desarrollamos cada una de las habilidades. La escucha principalmente es fundamental. Creo que también es fundamental el poder que cada uno de los líderes tenga esa humildad para poder escuchar mejor y para poder aprender y desaprender constantemente con sus equipos y poder construir en cada uno de esos equipos ese conocimiento para ir adaptando a esta nueva realidad, cómo poder ir trabajando y poder llegar mejor al objetivo, donde cada uno de los colaboradores también haga su aporte de la mejor manera y poder entender que no toda la responsabilidad cae solamente sobre ese líder, que es el que tiene que saber todo, sino que al contrario, ese líder hoy es ese facilitador de esas conversaciones, y ahí es donde entra la comunicación, para poder lograr los objetivos donde el aporte de cada uno de los integrantes del equipo es fundamental. Tal cual, sí. Dale, Caro. Vos dijiste que interrumpamos, así que Por te estoy supuesto, es un obedeciendo. diálogo de comunicadores, así que el micrófono lo tienen que tener abierto todo el tiempo. No, yo a eso, siguiendo un poco la línea de conversación, lo que quería agregar es lo siguiente. Y voy a ser políticamente incorrecta, ¿puedo? Ajá. Resulta que si en este congreso estuviesen sentados acá, ¿no? Todos estos líderes de los que nos estamos refiriendo, estuviesen compartiendo con nosotros este maravilloso congreso, y habiendo estado, como les digo, en este último tiempo cercano al líder que no es quizás el de las grandes empresas, sino más que nada el de las pymes, el de las pequeñas y medianas empresas, que al menos en Argentina representa el 87% del ecosistema empresarial, el 87% son pymes. Muchos de estos líderes, si nos estuviesen escuchando en este momento, creo que estarían pensando, no nos los van a decir, estarían pensando por dentro, es que ustedes no entienden nada. No me están escuchando. No me están escuchando, porque ¿sabes qué? Yo no elegí ser empresario. Yo heredé la empresa de mi familia. O yo no tenía idea que mi empresa se iba a convertir en 5 años en esta pyme nacimos 5 personas, hoy somos 200 y le damos servicios a, no sé, empresas grandes, no sé, como no sé, YPF o Walmart, somos contratistas de esas grandes. Yo lo que simplemente estoy pensando, y ahí engancho me encantó la charla de Susana Cáceres ayer con estas 4 cosas que desvelan a los líderes, porque hice esa pregunta acá a los líderes en San Juan, y las respuestas como que son distintas. Ellos no digo todos, ¿no? Pero quiero hablar por aquellos que quizás no están en nuestras conversaciones. Que no aplicaron al rol de gerente por un proceso de selección, sino que llegaron ahí casi sin darse cuenta.
Y entonces creo que nuestra capacidad de escucha, y la verdad que haría un consign solamente de escucha, porque hablamos mucho de escucha, pero me parece que, bueno, lo digo personalmente, falta un montón. Si hacemos una escucha en profundidad, que ahora hay que agregarle esta velocidad, como decía Lu, creo que nos llevaría a situaciones casi impensadas para nosotros, y necesitaríamos como un acto de tremenda humildad, porque todas las campañas y las buenas ideas que nos llevamos de estos espacios las tendríamos que dejar para otro momento y acompañarlos desde un lugar mucho más simple, quizás austero, casi hasta haciendo de tripas corazón, de seguir transitando y viendo durante un tiempo prácticas que no estarían aprobadas en ninguno de nuestros manuales, pero que tienen que ver con eso de conectar con lo que está, como recién escuchábamos, ¿no? Conectar con la emocionalidad, y la emocionalidad es que tengo que ver cómo hago para pagar la semana que viene a mis empleados. No me hables, ¿qué? ¿Propósito? ¿Qué? No, o te miran con cara rara. Entonces, bueno, son realidades distintas que me toca este espacio de alguna manera representarlo. Mira, una vez a mí un director de recursos humanos me dijo, los comunicadores internos tienen un alto sentido de inoportunidad. O sea, nosotros venimos con la campaña de beneficios, con contar el propósito en el medio de un problema de la empresa y todo. Pero yo creo que acá Lunos tiene algo para contar que tiene que ver con que para que no suceda eso, está esto de la comunicación co-creada, ¿no, Lu? Cuando vos tenés, digamos, una comunicación co-creada, es como que unís un poquito más. Contanos, Luz, sobre eso. A ver, les cuento. En realidad, la comunicación co-creada también tiene un modelo de aplicación que es el que nosotros trabajamos en agencia, pero me parece interesante empezar antes de eso, que primero entender que la comunicación no es de un área o no es del CEO como la mayor figura de una organización. La hacemos siempre y excede todos los límites de cualquier empresa. El interno, el externo, siempre en algún momento se tocan y se mezclan y demás. Ahora, la idea de co-creación primero es tomar en consideración que esto existe, que la multidireccionalidad de la comunicación es vigente y así nos movemos, digamos, como seres humanos. Imagínense en un contexto de una empresa, impresionante. Cuando nos hacemos cargo de esto, de que no vamos a frenar los mensajes y las cosas, y que todo significa y que todo nos está diciendo algo, no solo desde la oralidad o de las palabras escritas, sino también desde los mobiliarios, desde las oficinas, desde las puertas, ventanas y demás, hay un material ahí que hay que rescatar y empezar a trabajar. Y ahí viene la co-creación, porque la comunicación existe y no la podemos eliminar. Entonces, trabajar esta co-creación es entender que la comunicación pasa por todos lados, y que todos tenemos en mayor o menor grado una potestad y una obligación de que esa comunicación sea efectiva. Siempre. Con mayor o menores herramientas. Y si no las tuviésemos las herramientas son adquiribles, ¿no? Entonces ahí, bueno, obviamente la figura del líder siempre como una figura muy relevante y que tiene que tener esta obligación de estar, digamos, todo el tiempo ejercitándose, como también los empleados que no tienen personal a cargo, o como los grandes jefes que están encima de esos líderes que tienen equipos, ¿no? Y sabes que con respecto a esto, Lu, una de las cosas que a mí me pasa cuando trabajamos con líderes en comunicación interna, con esta misma visión, ¿no? De la comunicación interna integral o total, de que abarca, como que básicamente que está la típica, ¿no? Todo comunica, todo ese axioma lo sabemos de toda la vida. Una de estas cosas que son como, que el momento mind blowing, ¿no? Es como decir, saberse comunicador, como tener la autoconciencia de, porque esto no pasa, esto que contaba Carolina, ¿no? Como tipo, yo estoy pensando en los sueldos, en la operación, en la vida real. Entonces, de repente llega, o sea, trabajar la comunicación desde la cosa más filosófica, etcétera, a veces los pierde un poco, pero en el momento en que este mando de conducción toma conciencia de que tiene un rol comunicador, lo quiera o no, y que con su rol es casi que tiene una responsabilidad, un poco Spider-Man, ¿no? Como con un poder viene una gran responsabilidad. Bueno, o sea, soy un mando de conducción, entonces tengo un poco de responsabilidad sobre esto.
como contaba con el tema pandemia, esto se puso sobre la mesa total, pero básicamente esta noción, esta autoconciencia de comunicador es una de las cosas que nosotros solemos trabajar al principio de todo, porque es como la base de todo, porque a partir de ahí depende de esta conciencia que esta persona puede trabajar en sus mensajes o no, porque si no es como, esto a mí no me tocaba, perdón, pero acá está la comunicación, para algo existe. Sí, Sí, en mi job description no está. claro. No, total. Absolutamente. Una cosita que quiero sumar que me parece interesante porque es algo que yo critico mucho cuando escucho a colegas y demás, pero también a la hora de presentar, por ejemplo, mis charlas o mis casos. ¿Cómo? Pensemos en herramientas concretas y claves, porque escuchar una charla que te sensibilice está buenísimo y es un primer paso para movilizarte, pero si no tenés una herramienta para aplicar, no sabes de dónde empezar. Cuando alguien te dice, tenés que ser buen comunicador o comunicar bien, fantástico, ¿qué es? ¿Cómo se hace? Entonces, hay algo ahí que todavía nos falta un poco ejercitarlo, no darnos cuenta, sino ejercitarlo, que siempre detrás de una idea fuerza, de un objetivo claro y clave, hay que tener el cómo, la acción concreta pensada y planteada. ¿Puede ser efectiva desde el principio? No lo sabemos, pero siempre hay un camino para tomar, no podemos librarlo al azar, de que todos tenemos que ser buenos comunicadores y darnos cuenta de que tenemos esa responsabilidad, pero no sabemos cómo. Ahora, yo ahí quería un poco complementar también y aportar desde esta mirada del cómo y cómo ese cómo también tiene que estar muy alineado a esa autenticidad y a esa identidad del líder, sin que pierda precisamente esa esencia, ¿no? Porque no todos los líderes son igual de expresivos, ni tendrían por qué serlos también. Y no todos tienen las mismas habilidades de conexión, pero si ellos logran conectarse con sí mismo y con su esencia de liderazgo y tratan de mirar las mejores opciones para llevar esto sin perder esa identidad, sintiéndose cómodos, no impostados, porque a veces creemos que ese líder es el que tiene que salir y prender la pantalla y tiene que actuar de cierta manera y resulta que él no se siente cómodo y eso se nota. La gente inmediatamente lo capta. ¿Cómo ayudar a que ese líder desde su autenticidad pueda proyectarse hacia los demás para verdaderamente conectar y hacerlo con humildad, sin egos? Y creo que ese es el gran desafío que te replica y que implica para nosotros como gestores de estos temas y como consultores de alguna manera de estos líderes es ayudarlos a que ellos se logren comprender mejor y desde ahí puedan sacar las mejores estrategias que salgan de ellos mismos para que sean verdaderamente auténticas y bien recibidas. Es todo un desafío. Ahí está, perdón, se cortó, ahí está. Todo un desafío el que tenemos por delante. La verdad es que no sabemos muy bien cómo va a ser, sí tenemos claro cómo ayudarlos, sí tenemos claros cómo las herramientas que tenemos, sí tenemos claro qué cosas podemos hacer para que ellos se sientan más cómodos. Ahora, hay algo que es intrínseco en la comunicación y que es lo que sucede dentro de las compañías, que es los canales. En esta mirada a futuro, ¿qué se imaginan de los canales? ¿Qué se imaginan de...? Yo al principio hablé de los bots, hablé de que un bot iba a planificar un plan. ¿Qué se imaginan ustedes de esto? ¿Lo ven viable? ¿Lo ven de Black Mirror? ¿O lo ven algo que puede llegar a ser? Sabes que, Maxi, con respecto a esto, algo que estoy trabajando en un proyecto editorial que tiene que ver con la comunicación de pandemia justamente, y estoy como recibiendo un montón de inputs y entrevistas y de casos, y algo muy curioso que está pasando es que está como súper lejos de esta lógica de los bots y de Black Mirror, porque lo que pasó fue en esto de, bueno, tengo que llegar a todo el mundo sí o sí. De pronto empezaron a aparecer canales de WhatsApp, como canales de WhatsApp, pero con una lógica súper bien pensada, pero que se dio espontáneamente, donde aparece como toda una estrategia como de jerarquías, como si hubiesen hecho como un trabajo realmente a conciencia, pero que se dio medio automáticamente, porque la gente salió a llenar los espacios que no estaban cubiertos por... La empresa no estaba preparada para eso en ese momento. Hay empresas que sí, empresas que no, hay de todo, ¿no? En la viña Hay de del todo. sector. Pero digo, a mí lo que me llamaba la atención era esto de que mucha informalidad, me pareció como mucha informalidad y yo creo que parte del futuro cercano, espero,
Va a tener que ver con esto, ¿no? Con pasar en un corto plazo de formalizar cosas que se dieron casi espontáneamente para salir a apagar los fuegos. O sea, y que súper lejos de Black Mirror, es como más bien todo lo contrario, te diría. Más allá de que sí aparece este efecto pandémico como catalizador de procesos de digitalización total. O sea, eso no hay duda. Pero las que estaban semi preparadas para esto dieron un salto, las que estaban preparadas, genial, hubo un cambio más de contenidos, pero las que no estaban preparadas van a tener un trabajo arduo de hacerlo real ahora. Sí, en el caso pandémico a mí me pasó algo muy, muy raro. Yo siempre fui un detractor del mail, siempre lo odié, siempre estaba lleno de mails y nunca los podía leer. Y me pasó que no solamente a mí, sino que con clientes, incluso con colegas, ese espacio del mail con 300 mensajes sin leer lo ocupó el WhatsApp. Entonces de pronto nosotros estamos acá charlando, tenemos una hora, tenemos nuestro WhatsApp apagado y cuando terminamos esta reunión tenemos una explosión, tal cual, Silvia, una explosión de mensajes llenos de pelotitas y es como que esa transferencia de cómo vaciar la bandeja de entrada de mail hoy pasó al WhatsApp. Pero no nos tenemos que olvidar que ese WhatsApp sigue siendo una herramienta de comunicación interna. Lo que pasa es que mezclada con toda nuestra familia, pues yo tengo el equipo de fútbol, a mi mujer, mis hijos, mis compañeros de trabajo, los clientes. Entonces, ¿cómo podemos virar hacia adelante? Porque hablamos de segmentación, hablamos de líderes conectados, pero lo que estoy contando yo es una infoxicación. Estamos superados respecto al canal. El derecho a la desconexión o un montón de problemas nuevos que aparecen a partir de esto, que están es como una invasión a la vida privada. ¿No? Entonces, bueno, pero ¿qué tenemos nosotros que somos los consultores para decirles a las empresas? ¿Qué les decimos? Yo creo que hay que darle... Perdón, Silvia, adelante. Dale, Andrés. Por favor, Andrés, adelante. No, lo que digo es que futbolísticamente sería el parar la pelota ahora, cuando nos dé un poquitito de respiro y pensar en el ecosistema de medios, ¿sí? Y pensar qué cosas se tuvieron que incorporar casi compulsivamente, hasta nuevas tecnologías y demás, y a partir de eso es cómo las vamos a utilizar de ahora en más. Y el parar la pelota también no es parar la pelota y nos tomamos todo el tiempo del mundo, porque todo evoluciona constantemente y cómo cada uno de estos ecosistemas va a ir evolucionando, no sé si día a día, pero de una manera muy vertiginosa y que hay que ir cuestionándose constantemente la evolución de cada uno de estos ecosistemas para ver cuál es la mejor manera de poder llegar, ¿sí? Y dónde ver qué me sirvió de lo que incorporé o cómo poder refuncionalizar lo que incorporé o directamente apagar cosas que para ese momento estaban bien y para ahora, para lo que se me viene, no. Son cuestiones que me parece que son conversaciones que se tienen que dar dentro de la organización. Yo veo que hay como dos enfoques sobre los cuales podría estar girando todo este cuestionamiento y esta pregunta que nos estamos haciendo. Y uno es cómo apalancamos y promovemos desde todos estos escenarios y medios de comunicación tanto la productividad como el bienestar del colaborador. Y con base en eso, entrar a hacer esta co-construcción que nos permita generar estos parámetros de convivencia desde los espacios sincrónicos y desde los espacios asincrónicos también, que yo creo que es la gran revelación que la pandemia, desde la mirada, por ejemplo, del trabajo virtual nos está brindando. Esa posibilidad de poder generar esas pautas para concentrarme desde el espacio sincrónico, que es el espacio ideal también para yo poder ver cómo manejo mis tiempos, en qué momento decido comenzar a emprender una tarea y terminarla, y que el líder pueda confiar también que su equipo de trabajo, aunque no lo esté viendo o no esté conectado o no esté online, efectivamente sí está avanzando en los tiempos que ese equipo considera para poder cumplir con las metas, pero también para poder satisfacer sus necesidades personales, familiares. Por eso hablo de estos dos conceptos, de este bienestar y esta productividad para poder diseñar esos nuevos escenarios de comunicación, de relacionamiento, esas pautas donde ese WhatsApp que te llega con 200 mensajes y que dices uno, wow, ¿por dónde comienzo? Alguien que me haga el resumen, porque uno comienza por ahí, se asusta, que me hagan el resumen.
¿Cómo generamos esa pauta y esos protocolos para saber utilizar eficientemente, productivamente, pero con un enfoque de bienestar, todos estos escenarios de comunicación que el mundo nos está poniendo? Diría que sería como lo que habría que entrar a pensar, a conversar y a co-crear. Sí, bueno, lo contabas vos, Laura, esto del derecho a la desconexión, el derecho a estar un poco separado de estos canales digitales. Estos canales digitales, si bien han sido muy oportunos porque nos han permitido desde nuestras casas mantener contacto, también nos han de algún modo esclavizado a un teléfono y a estar mirando y viendo a ver si me reescriben, si no me escriben, si tengo que hacer o no tengo que hacer. ¿Hay algún caso que tengan para contar, quizás de éxito o quizás de fracaso respecto a lo que estamos viendo hoy en lo que tiene que ver con comunicación? Empresas que quizás se lanzaron con una herramienta y no funcionó, o por el contrario, tenían una herramienta que la tenían dormida y de pronto fue la salvación. ¿Alguno tiene algún caso para contar? Yo tengo un caso para contarles, pero no de herramientas, sino vamos un poquito más atrás y hablando de esta de la infoxicación. Yo creo que estamos frente a una neurosis mediatizada tremenda. Estamos como... El día no está dividido en horas, ni las horas ya son propias ni de lo personal ni de lo laboral. Está todo mezclado y es muy difícil. Yo estaba trabajando hace un tiempo con una persona en un proyecto y demás, y me costaba un montón generar una reunión. Yo no soy una persona que voy mucho por la reunionitis. A mí eso de conversemos, me gusta más hagamos y vayamos reviendo que hablemos y pensémoslo, digamos. Y me costaba un montón hacer estas reuniones porque son pocas, pero para mí tienen que ser claves. Y en un momento me decía, mira, no puedo más porque yo no sé en qué momento me desocupo, porque ya no tengo agenda, porque el calendar del mail, que antes yo lo tenía disponible y que la gente veía que cuando yo estaba ocupada no me ponía una reunión o no me llamaban, hoy no existe, porque no llego a hacerlo, porque todos los días no sé con qué día me voy a encontrar. Entonces todo es una reunión, y todo es una reunión de muchos, todo el tiempo. No importa si es por WhatsApp, si es por Zoom, si es por Meet, todo es una reunión. Y me contó, me dice, el otro día estaba muy cansada porque, bueno, madre, familia, casa en donde es casa, jardín, escuela y oficina. Me dice, te voy a contar una confidencia, estaba muy cansada, no podía más, me estaban volviendo loca. Llegaron las 6 de la tarde, yo veía que mi día no terminaba, llegaron las 6:30, mucho menos, 7 menos cuarto, desenchufé la computadora y avisé que me había quedado sin luz. No era cierto. Pero fue la única herramienta que encontró para decir basta. Con lo cual ahí tenés dos problemas. Porque no es solo tener que llegar al límite y, no sé, desplegar lo único que se te ocurre. Es que también no tenés el espacio, evidentemente, para decirlo. No tenés el espacio para decir basta, si tenés que llegar a un recurso así. Bueno, totalmente. Es difícil. Con respecto a esto, me vino un poco a la mente con la anécdota de Luciana, de todo lo que está pasando ahora con lo que es el teletrabajo. O sea, de pronto aparece el teletrabajo como un algo, como había empresas que estaban empezando en este camino, otras que ya lo tenían instalados, pero de pronto es como, ¡pum!, la mayoría de la gente, por lo menos de las que no estamos hablando de fábrica o primera necesidad, está teletrabajando. Entonces, más allá de pensar también en esto que es las condiciones particulares de cada persona, ¿no? Si estoy sola, con un hijo, con 2 hijos, con 3 gatos, o sea, que ya son todos casos particulares, hablemos de segmentación después y de necesidades, de nuevo, o sea, hay que resegmentar, pero no me quiero ir por esa rama. Teletrabajo no es trabajar desde casa, eso está claro. Entonces, esto es toda una cultura del trabajo diferente, que requiere organizar el trabajo diferente, porque si yo estaba acostumbrada a trabajar con mi equipo en la misma oficina y nos hablábamos al lado y nos repartíamos las tareas como cada día y todo el tiempo, me voy a mi casa y voy a estar todo el día conectada a una reunión de Zoom o de Hangout, porque es como la forma en que trabajamos. Entonces, al final la gente se vuelve loca. Entonces, teletrabajar va a implicar una lógica distinta de organizar las tareas, de organizar las comunicaciones, de organizar los valores de la empresa. Entonces, desde comunicación interna, para no irme por las ramas del todo, desde comunicación interna, nosotros podemos empezar a colaborar con, si esto va a ser nuestra nueva realidad y vamos a teletrabajar,
bueno, ¿cuáles son nuestros nuevos valores? Volvámonos a pensar, ¿qué actitudes vamos a valorar? Porque de pronto tiene que ver con ir más hacia los objetivos, o más basados en la confianza, en poder delegar tareas concretas, cerraditas, como paquetitos, y yo las entrego a mis equipos, el equipo lo hace, el equipo me lo devuelve, y no estar todo el día arriba de la gente. Entonces, son líderes diferentes, trabajadores diferentes, una cultura diferente, y cultura y comunicación interna, y todos lo sabemos porque esto es un panel de comunicación interna, un congreso de comunicación interna, van de la mano total, o sea, y una cosa dialoga con la otra. Entonces, quizás es otra de estas cosas de futuro, ¿no? Como la comunicación interna va a tener que estar mirando esto mucho también, porque estamos hablando de personas distintas. Bueno, esa es la pregunta que a mí me surge de lo que estamos hablando. Y Caro, hace mucho que no te escucho. Contame, ¿qué ves vos de la famosa nueva normalidad? Que es un poco lo que contaba Laura. ¿Qué va a pasar? Ok, vamos a poner así como casi como un deseo, el 10 de mayo del 2021 se acaba la pandemia. Vamos a poner más una expresión de deseo y decimos, ok, volvemos a trabajar. ¿Cómo vamos a volver a trabajar? Y más que nada, ¿cómo nos vamos a volver a comunicar? ¿Qué de lo que hay está para quedarse y qué de las cosas están para irse? El otro día una persona que trabajaba conmigo me dijo, Maxi, yo cuando entré a BW, entré porque ustedes tenían home office. El año que viene me voy a quedar en BW porque me van a dejar ir a trabajar y no voy a tener que trabajar desde mi casa. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué pensás, Caro? Ni idea, Maxi Blanc, ni idea. Sí me quedo con tu palabra de deseo. ¿Y qué dijiste, mayo del 2021? 10 de mayo, dije, no sé por qué. No sé por qué, pero bueno, poner el 10 de mayo. Si tuviese que soñar, estaría soñando en líderes, en CEO, que se recomiendan entre sí invertir en gestión de comunicación interna. Porque la verdad es que nunca los he escuchado pasarse ese tipo de tip entre ellos. Y nos ayudaría mucho a quienes acompañamos a líderes que están un poco en otra situación, no quiero decir más atrás o más desprovistos de herramientas, poder escuchar esto no de nosotros que taladramos la cabeza y la importancia y tal, y que ya les secamos la mente, sino de un par. Porque también participo en comunidades de empresarios y se ayudan mucho entre ellos, se pasan muchísimo tipo de consejos, se pasan consejos acerca de cómo pagar menos impuestos, cómo hacer para llegar a un insumo más barato, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con sus empresas, pero a ninguno se ha pasado el tip, no he visto que se pase el tip de invertir en la comunicación interna. Si logramos eso alguna vez, sería fantástico. Y a lo mejor hay tantas cosas, hay tantas realidades, tantas situaciones, tantos contextos. Es difícil tratar de resumir en una sola. Lo que sí se me ocurre, y haciendo honor un poco a la esencia y el espíritu que nos moviliza y el amor que tenemos por esta profesión, es que simplemente así seamos y tengamos una estructura lo más humilde, todo en contra, los líderes que no nos escuchan, que nadie, es poder convertirnos en esos generadores seriales de espacios, de encuentro, de cercanía, como activadores seriales de cercanía. En las grandes, en las medianas, en las pequeñas, acercar con distintas excusas, por supuesto, tampoco que no es la fiesta, tiene que ver con el propósito de la organización para la cual estemos colaborando, pero es acercar espacios, porque ante momentos difíciles esa cercanía y conocimiento, no solamente entre los pares, sino también de los líderes con sus equipos, los líderes entre líderes, va a ayudar siempre, va a ayudar el conectar con nosotros mismos, va a ayudar y finalmente es por lo que estamos. Seguir aprendiendo también, experimentar con todo este tema de la agilidad, experimentar rápido, equivocarnos rápido, pasar a otra cosa, sacarnos de la cabeza este tema
de todo perfecto, y lo dice alguien que le corre sangre alemana por las venas, que es muy de planificación, hay que romper un poco con eso. Y bueno, nada, siguiendo un poco las palabras de Sofía, creo que fue ella que también dijo algo de descartonarnos, hacernos un poco más auténticos, acercarnos desde ese punto de vista más humano también, ¿no? Acá en YouTube nos hacen una consulta que creo que tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando, que es, yo creo que hoy una de las cosas que está sucediendo es que está habiendo más confianza en los equipos, ¿no? Porque cada uno está trabajando desde su casa, uno no ve a su equipo y el resultado está. La pregunta que surge es ¿cómo mantenemos esa confianza? ¿Cómo se construye esa confianza? ¿Cómo la podemos seguir construyendo y afianzando? Silvia, contanos, ¿qué crees? Bien, yo creo que la confianza es la base de todo, ¿no? La base de precisamente poder generar estos equipos sinérgicos, estos equipos además que son solidarios y parte, y si nosotros nos pudiéramos a pensar cómo alguien se gana la confianza de nosotros, pensando en nuestras amistades, parte de conocernos. No podemos ganar y promover confianza si no nos conocemos. Y creo que esta coyuntura está permitiendo que nos conozcamos desde facetas mucho más humanas, desde facetas que anteriormente no entendíamos o no nos llamaba la atención saber. Y en la medida en que vamos encontrando esas realidades que anteriormente desconocíamos, vamos entonces generando esas posibilidades de conectarnos como esos vasos comunicantes. Hay que conocernos para generar confianza. Y ese conocimiento no solamente se logra desde la mirada lógica, se logra desde una mirada de intuición, de emociones, de conexión en valores. La confianza parte de esa conexión en valores. Y para eso tenemos que generar conversaciones significativas, espacios significativos que no solamente son los espacios meramente laborales del día a día, sino donde también entramos a tener una conversación casual, a saber cómo están los chicos en casa, a ponernos de acuerdo para armar un playlist de música. Y eso es lo que permite generar esa sinergia que, entre otras cosas, el MIT dice que el 95% del éxito de un equipo que performa muy bien está en la generación de sinergia. La confianza viene también del feedback, de ese feedback respetuoso, que parte de la escucha, por supuesto. Así que diría que es un ejercicio de comunicación poderosísimo, estar atento, estar conociendo, romper esa burbuja en la que estábamos muchos de nosotros, donde desconocíamos que teníamos un compañero que quizá tenía en casa a una persona con salud vulnerable, o un compañero que quizá no, para trasladarse a su espacio laboral duraba casi 2 horas. Entonces rompamos la burbuja para poder ganar confianza a partir de estas interacciones formales e informales también. Como una paradoja, también... ¿no? Porque... Ay, perdón, dale. No, Laura, por favor. Decía, igual es muy corto, es como una paradoja que en un contexto donde es un boom de lo digital, donde las conexiones son online y todo, que hayamos descubierto la humanidad, ¿no? En el ámbito laboral, es muy loco. Sí, absolutamente, y adhiero mucho al planteo de Silvia y a lo que acaba de agregar Laura. Le sumo a esto también cómo convivimos frente al error y que también si se genera como un espacio de aprendizaje, digo, Silvia recién hablaba justamente del feedback, y ese feedback constante de cómo abordamos el error también le va a dar la tranquilidad a cada una de las personas en saber que va a trabajar con esa tranquilidad de poder equivocarse y que en base a eso vamos a aprender todos y vamos a construir todos. Entonces, desde esa forma, me parece sumamente importante en cómo nosotros vamos abordando y generando esa confianza con nuestra gente. Bueno, cuando yo los escucho a ustedes es como uno mira para adelante y es como que dice, bueno, tenemos posibilidades, tenemos ilusiones, tenemos chances, ¿no? El desafío es cómo llevarlo adelante. Nos están quedando más o menos 15 minutos y yo con tiempo, tenemos tiempo todavía, pero quería darles de estos 15 minutos finales la posibilidad de que cada uno ocupe un tiempito en poder contar cómo ve el 2021.
Yo sé que esta es una charla de hablar para el futuro y hablamos muchos temas que quizás tienen como un plazo indefinido, la confianza en cuánto tiempo se logra es indefinida, pero sí por ahí podemos hablar quizás para la gente que nos está escuchando y como nosotros como consultores, darles algunos tips o algunas miradas de cómo va a ser el 2021 en términos de comunicación interna. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros les sugerimos que tienen que hacer? ¿Cuáles son los tips, las herramientas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo escuchaba en las charlas anteriores que mucha gente decía, yo trabajo en una organización tóxica, yo trabajo en una organización donde los líderes no escuchan, donde no hay espacio. Bueno, nosotros que ayudamos y trabajamos con las compañías, les doy a cada uno y en el orden que quieran 2, 3 minutos para contarles qué es lo que ven en el 2021 y qué es lo que ustedes creen que tenemos que hacer. ¿Quién se anima a iniciar? Sortea el orden, Maxi, decí vos. Mira, te tengo a mi izquierda, Laura, así que acá arriba a mi izquierda te tengo, sos la primera, voy a hacer como está en el orden de Zoom. Así que primero Laura. Perfecto. Yo veo este futuro de la comunicación interna, lo veo difícil porque es un contexto muy difícil de recesión, de crisis mundial y todo, entonces la realidad es que va a ser desafiante totalmente porque vamos a tener que tener los pies muy en la tierra, muy alineado con todo lo que, el tono que venía manejando Caro, que es como tipo, bueno, sí, pero los sueldos a fin de mes y la vida real, ¿no? Y cómo paleamos esto. Entonces, vamos a tener que tener los pies muy en la tierra. El contexto va a ser muy difícil. La comunicación interna está en el spotlight muy fuerte por primera vez desde que la disciplina tiene autoconciencia, creería, a este nivel. Se habla de comunicación interna a full y total. Aquí en España hay más tradición de comunicación interna desde el área de comunicación corporativa. Y creo que esta también fue una gran oportunidad para que aquellas áreas que están en el área en recursos humanos también cobran mucha más potencia, porque también creo que las personas empiezan a estar en el centro más claramente también. No deja de ser algo que veníamos diciendo y pasa a ser algo que es real. Entonces, este desafío va a tener que ver con personas en el centro, con estar a la altura de tener este foco en la cara y decir, tipo, comunicación interna realmente va a hacer la diferencia, va a ayudar en este contexto de crisis y va a hacer que las empresas salgan adelante de manera más orgánica y menos dolorosa posiblemente, porque van a haber momentos y situaciones difíciles, estoy segura. Entonces, creo que un poco pasa por acá. Y nada, repensar un montón de cosas fueron positivas de este contexto a pesar de todo y quedarnos con estas cosas, un montón de prácticas, de mucha presencialidad a pesar de no ser presenciales, como revisar nuestras creencias como consultores también, siempre era como, no, si hay que generar hábitos entonces lo vivencial, y de pronto se generaron hábitos. Los engagement en estos estudios que estamos viendo se han disparado un montón en las empresas. Entonces es como si para hacer engagement tenía que ser vivencial, entonces si lo pudimos hacer digital, entonces es que revisemos un poco nuestros discursos y todo, replanteémonos algunas cosas. Y este es un buen momento, porque es un momento de quiebre, así que me parece que va por ahí. Total, genial, Lau. El siguiente es Andrés, que lo tengo al lado, del otro lado. A Laura tenía a la izquierda, a Andrés lo tengo a la derecha. Andrés, bueno, sí, ¿cómo es la comunicación interna del 2021? Bueno, súper desafiante y bueno, en este contexto incierto me parece que desde la comunicación interna, sumando a lo que dijo Laura, de lo cual adhiero, es cómo capitalizamos este momento. Me parece que depende aún más de nosotros en cómo acompañamos a generar esas conversaciones en las organizaciones, como para que se desenvuelva todos estos procesos que se vienen de la mejor manera. Veo una comunicación interna más colaborativa, más generando colaboración, más generando participación, más comunicar desde el propósito. Lo veo más desde ese lado, lo veo más desde agilidad, esto que estábamos hablando mucho también en la emocionalidad, en qué es lo que le pasa a cada uno de los colaboradores y cómo contengo también y cómo entiendo esto como parte de los procesos del día a día. Me parece que eso es fundamental. Y un tema que ya se está comenzando a trabajar mucho, pero que creo que va a venir todavía más fuerte en cada una de nuestras
Sociedad es el tema de la diversidad, no solamente la diversidad desde todo punto de vista, en cómo desde esa diferencia todos nos hacemos mejores, ¿sí? Desde cada una de nuestras particularidades vamos a poder encontrar un camino para construir algo mucho mejor y mucho más sustentable a lo largo del tiempo. Me parece que por ese lado va el próximo año. Genial, gracias Andrés. Silvia, sos la siguiente en mi Zoom, así que ¿cómo ves vos la comunicación interna en el 2021? Bueno, yo en realidad soy una optimista por esencia, vocación y pasión, y yo veo una comunicación interna con un desarrollo a escala humana, como lo diría Manfred Max Neef en su momento, maravilloso economista social, con esa mirada de poder generar esas conversaciones significativas de las que hemos hablado, de poder incorporar esa mirada ontológica tan maravillosa para verdaderamente reconocer esos motivadores de los seres humanos, para entender verdaderamente los equipos que conforman nuestras organizaciones, desde emociones, desde juicios. Veo a unos líderes cada vez más conscientes del rol y de un liderazgo además que se extiende para toda la organización, donde todos somos artífices de esa comunicación y donde el gestor de estas temáticas de comunicación interna, de cultura, de clima y de cambio está al servicio de poder generar esta dinámica, de poder generar esta cultura organizacional también poderosa que permita fortalecer la solidaridad en esta mirada de ese desarrollo a escala humana, conversaciones para generar solidaridad, para trabajar verdaderamente en equipo, para tener visiones bien compartidas y sentidas como organización. El mundo nos está llamando a mirar propósito, ¿no? Y esos propósitos personales, pero esos propósitos también organizacionales, como ya mencionaban. Y eso tiene que ver de una mirada, de un autoconocimiento y de un conocimiento profundo también de nuestras organizaciones, de poder impulsar los distintos colaboradores esa posibilidad de que la organización esté permanentemente contando hacia dónde va y el por qué y el para qué hace las cosas. Y todas estas son dinámicas comunicacionales muy importantes. Veo también una integración cada vez más con los enfoques de experiencia del colaborador o employee experience desde todos esos momentos de contacto, desde todos esos escenarios relevantes para la experiencia, para la reflexión. Así que yo veo un futuro y veo un ejercicio profesional de la comunicación interna mucho más maduro, alturado y con una capacidad de influencia importante y relevante, a la altura de lo que el mundo nos está pidiendo en estos momentos. Genial, mensaje de optimismo, bien, que bien nos viene en estos momentos. Bien, gracias Silvia. Lu, ¿vos cómo lo ves? Contame qué opinión tenés. Tengo mucha esperanza como Silvia, pero digo, no puedo mirar el futuro sin mirar el pasado. Creo que la comunicación interna nos debemos un debate o un trabajo de confianza pleno y de rever un poquito, porque dentro de las organizaciones, las áreas de comunicación interna tienen poca proyección a priori, se les tiene poca confianza, a veces son vistas como los lugares de donde, como las agencias de medios internas de una organización, y me parece que hay que revalidar ahí ese lugar. El comunicador interno de una organización no viene a hacer medios, no viene a redactar mensajes, tiene que ser un consultor interno que ayude a los demás a alcanzar objetivos a través de la comunicación, pero tener un lugar fuerte de fortaleza y de revalidar el por qué tengo que estar ahí. No hace mucho tiempo atrás yo estaba trabajando para una organización y lo que primero teníamos que hacer por pedido del área de comunicación era un diagnóstico de comunicación interna, fantástico. Pero cuando fuimos a hablar con el CEO de la compañía y le consultamos qué pensaban del área, el tipo nos dijo, sinceramente creo que el área no debería existir. Yo la tengo porque viene arrastrada en una gestión anterior, para mí el área no tiene que existir. Yo tengo que reemplazar a las personas que hoy están en esta área por 4 o 5 redactores y con eso está bien. Entonces ahí creo que, wow, nada, mucho que repensar. Me parece que el mejor de los desafíos también es entender que por lo que estamos viviendo, inclusive en este cambio, esta explosión que vive el mundo, es que tenemos que vivir iterando, tenemos que vivir en beta permanente, tenemos que
que conectarnos con la idea de que nada de lo que conquistamos es algo que vamos a mantener, puede que sí, puede que no, pero también con esa flexibilidad de abrirnos, che, ¿qué más hay? ¿Dónde más hay comunicación que no sea la comunicación interna? ¿O dónde más hay comunicación en donde no veamos comunicación? Porque hay que retomar herramientas de todos lados. Tenemos que estar todo el tiempo armados para lo que no sabemos que se nos puede venir. Pero también con esta lógica de la, no sé, adaptabilidad, nos va a mantener también entrenados para esto. Nos explotó una bomba en la cara y no sabíamos para dónde salir corriendo. Y creo que esto nos viene a enseñar que no sabemos cuántas bombas más nos pueden llegar a explotar. Entonces, mejor preparados vamos a estar cuando nos podamos abrir a eso, ¿no? Totalmente. Coincido en muchas de las cosas que contás, Lul, tal cual. Bueno, y Caro, por una cuestión azarosa quedaste última en los cuadraditos del Zoom, así que te toca el último mensaje. Bueno, yo sigo y aplaudo lo que dice Lu, me conecto muchísimo con eso. De hecho, que creo que Janine tendría que haber evaluado el estado emocional de los panelistas, porque yo me voy a poner a llorar en cualquier momento. Tengo muchas emociones a este espacio, de verdad, acumulado, y no sé si es etapa en la vida que uno también se empieza a replantear un millón de cosas, pero me hiciste acordar con la pregunta, Maxi, a cuando empecé a transitar esta profesión hace muchísimos años atrás, y fue mi primera reunión corporativa de todas las áreas de comunicación. Trabajaba en una empresa minera grande en ese momento, nos juntábamos todos los colegas de los distintos países, en un hotel, todo copadísimo, genial, y llegó el momento de despedirnos, y bueno, como ahora, ¿cuáles son las impresiones de cada uno? Y bueno, nada, parece que desde ahí ya traía lo políticamente incorrecto, porque dije, la verdad es que creo que si hacemos bien nuestro trabajo, deberíamos ser prescindibles. Y sabes que conecto ahora también un poco con eso, porque siguiendo y sumando todos los aportes de nuestros colegas y amigos, si de verdad queremos y creemos que la comunicación en las organizaciones, en el poder de la comunicación en las organizaciones, deberíamos estar dispuestos a ceder, a bajarnos del pedestal del deber ser, a despojarnos de todos los éxitos, todos los casos, todas las historias bonitas, y empezar a mezclarnos en la organización, acercarnos, conversar, vincularnos, y meternos en el barro, ¿no? Porque a eso es a lo que nos está invitando esto de la co-creación, no lo digamos tan livianamente, porque nuestra tarea va a estar como diluida en los aportes de mucha gente, y tenemos que estar preparados si de verdad lo manifestamos. No sé, me pasa un poco por ahí, perdón, estoy así como un poco movilizada Caro, te abrazamos a la distancia. En eso sí creo que tenemos que cuidar mucho, ¿eh? Creo que hablamos de la emoción del líder, pero si pretendemos acompañar las organizaciones, nosotros tenemos que estar bien, tenemos que alimentarnos bien, practicar algún deporte, escuchar música bonita, acompañarnos entre nosotros, seguir en esta comunidad tan bonita y hermosa, la verdad que es fascinante. Y bueno, por ahí me pasa. Ya ni sé qué estoy diciendo, Maxi. Señores y señores, Caro aquí está contándonos desde lo más profundo de su corazón, cómo vive y siente la comunicación interna. Y Caro, mira, te voy a agarrar de ejemplo para cerrar, porque yo creo que quienes estamos en comunicación interna sentimos la comunicación interna así. Yo no sé, yo no soy ni ingeniero, no soy abogado, no soy administrador de empresas, la verdad que no sé cómo la sienten ellos, pero yo no veo que la sientan como se siente la comunicación en esta comunidad, donde con ustedes he trabajado y en algunas cosas competimos y en otras cosas nos aliamos y en otras cosas hacemos juntos, y sin embargo podemos tener este diálogo que a mí me resultó extremadamente placentero. Me sentí como tomando un café en el living de mi casa
con 4 amigos sobre lo que es la comunicación interna, y creo que tiene que ver mucho por esto que decís vos, Caro. Quizás vos lo expresás para afuera, pero creo que lo sentimos todos. El 2021 va a ser un año complejo, no cabe duda que esos gerentes que manejan los negocios van a tener un montón de desafíos, pero creo que almas como la tuya, como las nuestras, los van a ayudar a que sea un poco más fácil. Creo que han llegado cosas que nos van a hacer mejor para trabajar. Creo que han llegado cosas como trabajar más desde la distancia, confiar en la gente cuando trabaja desde home office y no estar haciéndola presencial porque lo quiero ver que está presente, tener mensajes más humanos, tener mensajes más claros, que hoy la comunicación interna ocupó un rol central dentro de la organización y tenemos que dar batalla para que eso siga sucediendo, reinventándola, como dice Lu, descubriendo otras maneras, poniendo mucho optimismo, como dijo Silvia, siendo con los pies sobre la tierra, como dice Laura, dándole cambio, como dice Andrés, y con mucho corazón, como decís vos. Así que yo soy de los que me paro del lado del optimismo y creo que el 2021 vamos a tener muchas cosas que aprender, pero muchas cosas lindas para pasar. Así que ya Maxi, siendo... te pido Sí, un segundito por nada supuesto. más para que Dale. sigamos fortaleciendo la comunicación. Los quiero invitar a todos a participar de CIFES este año, que va a ser abierto y gratuito para todos, para seguir reinventando la comunicación. ¿Cuándo es? Para fortaleciendo. 11, 12 y 13 de noviembre, ya enseguida vamos a lanzar todo, pero los queremos ahí, va a ser gratuito, va a estar buenísimo, porque la comunicación hay que transformarla todo el tiempo. Genial. Nos vemos. 11, 12 y 13 de noviembre, esperamos la invitación, allí estaremos. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Janine, ya estamos terminando, siendo rigurosos con el horario para que el que viene detrás no tenga que estar mirando el reloj y padecer que un grupo de comunicadores charlaron un poco más de lo que debían. Así que decime cómo querés que continuemos, quién toma la posta y continúa con el próximo panel. Hola, Saray, muy buenas tardes. sos vos, Saray, continúo yo. sí, continúas. Sí. Bien. Bueno, te hacemos el pase. Muchas gracias. Muchas Les gracias. agradecemos mucho a los miembros de este quinto panel por los conocimientos compartidos. A medida que vamos avanzando,